Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio En Profundidad de Teletica.com, un espacio que semanalmente dedicamos a un tema ya sea nacional o internacional, pero que tenga repercusión para nosotros de una u otra manera, y es un hecho que el tema que vamos a analizar este viernes lo tiene. Cuando Costa Rica como país tiene que pedir crédito o un préstamo a otro país o a un organismo financiero internacional, necesita el visto bueno, la aprobación de la Asamblea Legislativa. Así lo dice la Constitución Política de la República de Costa Rica. Este crédito que se pide a otro país o a un organismo internacional, en estos casos se llama empréstito. En estos momentos, en la Asamblea Legislativa, en estos últimos días se ha estado discutiendo de un crédito que se estaría solicitando al Fondo Monetario Internacional de poco más de 500 millones de dólares. Ese crédito, como les dije, necesita de la aprobación de la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo lo ha impulsado y ha señalado que es tomar deuda cara que se tiene en estos momentos y cambiarla con este nuevo crédito de tal suerte que sería a una tasa de interés menor, con lo cual se podría decir, como ellos aseguran, es cambiar deuda cara por deuda barata. Ese es el argumento principal que se está utilizando para impulsarlo, además señalando que es para enfrentar la situación generada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, dentro de la Asamblea Legislativa también hay diputados y diputadas que se han mostrado reacios o preocupados o inclusive opuestos a que se otorgue este empréstito, este crédito, sin que se respondan algunas dudas relacionadas a las condiciones en que se da el crédito o si esto tiene que ver con otro crédito que también se estaría solicitando más adelante al Fondo Monetario Internacional. Bueno, para analizar este tema en profundidad, tengo a una diputada y a dos diputados de la Asamblea Legislativa conmigo aquí en el espacio para hablar durante algunos minutos y escucharlos a ambos con el tiempo suficiente, a los tres con el tiempo suficiente para detallar y que ustedes tengan mayor criterio a la hora de escuchar este tema. Le doy la bienvenida primero a Laura Guido, que es diputada del Partido de Acción Ciudadana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto, muchas gracias a usted por el espacio. Bien, también le doy la bienvenida a don Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana, quien ya también ha estado en otras oportunidades aquí en profundidad. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, don Rodolfo, un gusto. De nuevo, ya llevo 2 viernes seguidos. Bien, y don Jonathan Prendas, que técnicamente es un diputado independiente, pero está en este momento identificado y representando en esta conversación a lo que se conoce como el bloque Nueva República. Don Jonathan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos, Rodolfo, a Laura y a Pablo, y por supuesto a toda la familia de Costa Rica que se encuentra en dispositivos móviles siguiendo esta transmisión. Esperamos que esta información les ayude a aclarar todo lo relacionado con este préstamo. Qué dicha que don Jonathan se refiere a nuestra audiencia, porque también le pido a la audiencia que participe durante esta conversación de manera virtual, dejando sus comentarios, sus preguntas en este Facebook Live también que estamos teniendo, de tal suerte que también más adelante podamos leer algunos comentarios interrogantes de la gente. Vamos a ver, voy a empezar precisamente con don Jonathan, que está con nosotros acá. Don Jonathan, un argumento que se ha impulsado en esta discusión de este crédito de poco más de 500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional es que significaría cambiar deuda cara por deuda barata. En principio suena muy bien, ¿por qué oponerse a eso? Por varios motivos, Rodolfo, que dicha que empieza específicamente con ese detalle que usted está mencionando, porque suena muy atractivo. De hecho, ¿quién no podría decir a la hora de trasladarlo a finanzas familiares o personales, quiero cambiar un préstamo que me dieron con intereses altos por uno que me dieron por intereses bajos? Pero es que aquí nos están metiendo trampa. Nos están metiendo trampa porque los 504 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional no nos van a llegar íntegros.
Hay una pequeña parte de casi el 20% del préstamo que va a quedar en el mismo fondo como parte de la cuota de membresía, llamémoslo de esa forma para todos entenderlo, de Costa Rica en la organización. Es decir, a Costa Rica le va a llegar 389 millones de dólares aproximadamente. Entonces, si trasladamos el 1.55% que se supone es la tasa de interés que nos van a cobrar por los 504, pero lo reducimos específicamente a lo que vamos a usar, si bien es cierto, el resto también lo vamos a pagar, no va a ser usable, estamos hablando de que estamos alcanzando el 5% de interés. Casi lo mismo, prácticamente igual que lo que estamos pagando en este momento por los bonos y por la deuda que se quiere trasladar llamándose cara. Es decir, no nos han dado toda la información que se ha requerido para poder tener la dimensión de las cosas. Otro detalle importante es que en la Comisión de Hacendarios se ha hecho un extraordinario trabajo por la inmensa mayoría de los miembros de esa comisión y se han puesto candados a los préstamos anteriores para que el gobierno no pueda usarlo en lo que quiera. En este momento en donde estamos en problemas fiscales, si bien es cierto, ha bajado la recaudación, pues también aumenta la necesidad y la tentación del gobierno de tomar dineros de algún lado para poder sufragar los compromisos que quiere, no necesariamente que debe, sufragar de aquí a diciembre. Pero ya la Contraloría a principios de semana dijo que en el último préstamo, el del CAF, ya en el informe que el gobierno presenta, no se puede dar por aceptado porque no se puede certificar, la Contraloría no puede garantizar que los dineros se han usado efectivamente, que se usaron en lo que se ocupaba y ellos no pueden dar ese checklist a la Asamblea Legislativa que nosotros habíamos puesto como condición para siguientes préstamos que se estarían canalizando. Recordemos que el gobierno tiene una lista de entre 8 y 13 préstamos multimillonarios para que Costa Rica acoja desde ahora infraestructura hasta ayuda presupuestaria, pasando para incluso cancelar parte de la deuda a la Caja Costarricense del Seguro Social, entre infinidad de temas. Son entre 8 y 13 préstamos de más de 300, 400, 500, incluso hay uno hasta de 2.700 millones de dólares con el Fondo Monetario, y todos van condicionados al anterior, a su ejecución y al informe. Y vea usted que esta semana la Contraloría nos sorprende nos sorprende entre comillas, porque también era esperable de un gobierno que no es tan transparente en sus finanzas públicas ya después de 6 años, que no ha dado ese informe que la Contraloría debía certificar para nosotros poder tener la información correcta y poder tomar decisiones. Don Pablo, ¿qué piensa usted? Muchas gracias, Rodolfo. De nuevo un saludo. Vean, yo estoy aprovechando este debate. Primero, quiero aclarar que nadie está atrasando la aprobación de este empréstimo. Estamos en la discusión y esa discusión pues tomará el tiempo que deba tomar. Las sesiones del plenario están aprobadas mediante un mecanismo de moción que tienen un horario establecido y obviamente hay una agenda adicional y sobre eso también hay comisiones que están dentro del digamos, rol ordinario de la Asamblea Legislativa. Y por lo tanto aquí nadie está atrasando nada. Lo que se ha propuesto en estos días y alguna gente ha malinterpretado es que se presentan mociones de ampliación, pero quiero decir, el horario normal de la sesión ha estado ocupada en discutir este tema, y bueno, se ocupa 15 sesiones, ocupará 15 sesiones. No pretendo yo que en un parlamento se le ponga bozal a los diputados y que haya que votar sin discutir nada. Primero, eso, en primera instancia, eso es importantísimo dejarlo claro. Y en segunda instancia, creo que hay temas que vienen muy pendientes desde hace rato y que yo estoy aprovechando este primer debate para ponerlas en la perspectiva adecuada. Ayer fui muy amplio en el plenario explicando cuáles son los pendientes. Tenemos pendiente el empleo público, tenemos pendiente entrarle a la reforma del Estado, pero con una agenda, con una conversación de todos los diferentes partidos. Y hay también una agenda de reactivación económica que hoy es de rescate económico de diferentes diputados y diputadas, incluido este servidor, que no ha sido priorizada. Y entonces es importante recordarle a la Asamblea Legislativa, al partido de gobierno principalmente, que en este debate no se ocupan 38. Para el segundo debate sí.
Y para ese segundo debate nosotros esperaríamos poder tener avances significativos en estos pendientes, no de una juponada del diputado Abarca ni de esta semana. Son pendientes desde hace mucho tiempo, desde la misma aprobación del plan fiscal que han venido trabajando. De manera que siempre estoy en la anuencia de construir, siempre hemos estado en una posición de ayudarle al país, y además en esta circunstancia de pandemia también entendemos que son recursos importantes y necesarios, pero siempre es necesario que el control político se ejerza, y a veces hay sordera y a veces hay, como hay, digamos, una complacencia o una facilidad de conseguir 38, se ignoran algunas voces. Y bueno, estamos tratando de hacer el eco suficiente para que se nos tome en cuenta y que podamos priorizar algunas cosas en función de Costa Rica un poco, poder mascar chicle y andar en bicicleta a la misma vez. Doña Laura Guido, le escucho. Sí, yo empezaría diciendo que los datos que tenemos, y esto no son especulaciones, sino datos explícitamente presentados en el proyecto, validados también en la audiencia de la Contraloría General de la República, y que quedaron en claridad durante todas las audiencias que recibió la Comisión de Hacendarios, dan certeza de que este empréstito en particular le ahorra al país 100.000 millones de colones en un lapso de 4 años por concepto de intereses. Ahorro neto. Nosotros pues hemos estado vinculados al Fondo Monetario Internacional desde su fundación prácticamente, bueno, de hecho, no prácticamente, de hecho desde su fundación. Entonces, aquí no estamos hablando de membresías, estamos hablando de un empréstito netamente dirigido a la atención de la deuda. La tasa de comisión es de 0,5%, la que presenta este empréstito. Tiene un periodo de gracia de 3 años también, lo cual es muy importante, y la tasa que le ofrece al país es de 1,55%, es decir, casi que 3 veces menos de lo que está colocándose en el mercado local, que actualmente nos cobra entre 5 o 6%, y en algún momento de la crisis, cerca de abril, estuvo cobrando hasta 9% de interés. Yo entiendo que hay una necesidad de claridad y eso lo comprendo y lo respeto totalmente, pero me parece que esa necesidad está vinculada a otra discusión. Lo que es propiamente este trámite de este expediente en concreto es la posibilidad de ahorrarle al país 100.000 millones de colones en la gestión de la deuda y el pago de intereses, que es uno de los componentes más importantes de nuestro gasto. Don Jonathan, ¿qué piensa? Lo que tenemos en nuestras manos es una decisión muy importante. Si bien es cierto, están ofreciendo los multilaterales préstamos a condiciones muy buenas, también tenemos que estar conscientes que cualquier esfuerzo de cambiar deuda cara por deuda barata, si fuera así en términos prácticos, que nosotros seguimos dudando en este escenario del Fondo Monetario como se ha presentado, nada va a servir eso si el gobierno no hace un recorte sustancial, efectivo y determinante en las finanzas públicas, en sus gastos, en el presupuesto nacional. Y el gobierno no ha sido, que nadie le ha dicho por dónde se puede recortar. Aquí está el diputado Pablo, estoy yo, está el Bloque Nueva República, están diputados de otras fracciones que todos nos hemos sentado con nuestros equipos económicos y hemos revisado el presupuesto, les hemos dicho, tienen que recortar aquí porque esa plata ahorita no se necesita. Y ellos dicen, no, sí se necesita, incluso la estamos gastando en medio de oficinas en teletrabajo, en medio de pues grandes necesidades, y siguen haciendo gastos superfluos que ellos justifican como vinculantes innecesarios y esenciales, lo cual es totalmente cuestionable. Entonces, si el presupuesto se oxigena, si liberamos ese recurso para poder vivir más tranquilo, nada va a servir si no cambiamos nuestra conducta, nuestros hábitos, y empezamos a jugar o seguimos jugando irresponsablemente con el gasto. Le voy a dar un dato también importante, Rodolfo, y todos los amigos que nos siguen desde sus dispositivos móviles en redes sociales. Hay que ver la deuda como un todo. No es que el Ejecutivo viva aislado del resto del sector público. Creo que tenemos un problema, don Jonathan, con el audio. Si quiere lo revisa, si tal vez accidentalmente se activó el
el mute en su dispositivo. ¿Me escucha, don? ¿Ahí me escucha? Está muy bajo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver, tal vez, vamos un momentito con don Heriberto, mientras don Jonathan, tal vez si es el dispositivo, un momento. Don Heriberto, ¿me escucha? Sí, señor. Estaba diciendo, Jonathan, antes de tener este problema técnico, que debería haber un compromiso más claro en el tema del recorte del gasto. ¿Qué piensa? Hay dos temas fundamentales, Rodolfo y compañeros. A ver, la autorización de gasto que aprobó la Asamblea Legislativa el año pasado no tenía contemplado ni por cerca la pandemia. Y entonces tiene un porcentaje de nivel de endeudamiento que hay que cubrir de alguna forma. Cuando sale la pandemia, cuando surge la pandemia, hay una ausencia de posibilidad de financiamiento aún mayor, y esa razón del porcentaje del presupuesto aumenta exponencialmente. De manera que tienen que tomarse una serie de medidas extraordinarias en cuanto al recorte, pero no solo en cuanto al recorte, sino en cómo podemos generar más ingresos y con lo que tenemos, y en el entendido que existe esa autorización. De manera que nosotros hemos señalado, y yo insisto, estoy aprovechando este debate para señalar lo pendiente, lo que está haciendo falta, lo que no hemos caminado, lo que no hemos concretado, en términos de que es urgente entender que ya solo lo que calculó la Contraloría, estábamos hablando de un porcentaje bastante grande, 1.3 billones de colones que estaba en ese hueco que se hizo nuevo, ¿verdad? Y entonces, para llenar ese hueco, necesitamos encontrar o empréstitos o nuevos ingresos. Este es un empréstito barato, eso nadie lo pone en discusión, y es una herramienta financiera ágil para resolverlo. Pero con una economía cerrada podemos rellenar todo eso con empréstitos y aún así no nos va a alcanzar para pagar nada. Es decir, lo que hay que entender es que esta economía no puede seguir cerrada, y ya llevamos 4 meses en los que sectores que claramente tienen, digamos, una afectación económica, también el Estado va a tener una afectación económica. Y lo que estamos poniendo en la mesa es que debe existir un equilibrio entre la economía y la salud, y que ya a lo largo de 4 meses ya existen todos los protocolos en todas las negocios posibles del país. Han hecho un esfuerzo, los sectores han invertido dinero en hacer remodelaciones, en poner lavamanos, en poner acrílicos, en tener medidas sanitarias en su personal en general, y por lo tanto lo que estamos diciendo es que aunque tengamos estas condiciones muy buenas, si la economía no se abre, va a ser imposible pagar cualquier cosa, porque realmente vamos a tener un hueco mucho más grande, y entonces nos vamos a ver en una situación más compleja. De manera que es importante hacer este señalamiento. Yo he insistido muchísimo, el viernes pasado hablé acá de las medidas irrazonables que tiene el gobierno, de las inconsistencias, de los cambios en las restricciones que parecen antojadizas o orientadas más bien a sancionar al ciudadano. Y entonces creo que es importante que se envíen también esos mensajes de confianza para los ciudadanos, de que también los diputados y el gobierno están pensando en sus finanzas y en su salud también. Doña Laura, cuéntenos, ¿qué piensa de lo que se ha dicho en los últimos minutos? Quisiera devolverme al argumento del gasto, de que aquí hay que hacer un esfuerzo en el gasto, porque coincido plenamente en que hay que hacer un argumento del gasto. Hay que hacer una mejor gestión del mismo, y que hay que ser muy estratégicos con recursos limitados para tener un gasto que además tenga un efecto dinamizador en la economía. Por eso hay un fundamental enfoque en la posibilidad de inversión pública, de obra pública, que tiene ese tipo de dinámica. Sin embargo, no podemos dejar pasar de lado que casi un 19% de nuestro presupuesto corresponde al pago de intereses sobre la deuda. Entonces, si vamos a hablar de gasto, tenemos que irnos a los componentes gruesos del gasto en nuestro presupuesto, y ahí nos vamos a encontrar la deuda, las amortizaciones y los intereses.
del total del presupuesto, como fue aprobado en el 2020, que bien lo ha dicho el diputado Abarca, de que era además en una situación donde no sospechábamos siquiera la existencia de esta pandemia. Ahí, teniendo a un endeudamiento donde dependíamos el 48% de endeudamiento en ese momento, en ese contexto se está estimando que el costo de intereses iba a ser a 18.9%. Ahora, la Asamblea Legislativa en el pasado presupuesto extraordinario aumentó por la necesidad inminente que existe el límite de endeudamiento a 67%. Es decir, que ese gasto estimado de intereses también estaría aumentando. Ante esos escenarios es inevitable, es absolutamente necesario y racional. Si vamos a golpear la mesa con que aquí la gestión hay que hacerla del lado del gasto, yo coincido plenamente, pero en esa conversación, además de que están otros elementos como puede ser empleo público, que me parece una iniciativa de fundamental importancia que avance y así lo ha presentado el Ejecutivo también, o Hacienda Digital, que permite también una mayor eficiencia en las gestiones tributarias y con ello un ahorro, también tiene que haber una atención de los intereses y en este caso pues estamos hablando de una reducción del gasto de 100.000 millones de colones en un periodo de 4 años. Entonces, no podemos atacar diciendo, recorten el gasto, es que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, mientras por otro lado anunciamos el voto en contra de un empréstito que le ahorra al país esa cantidad de plata. Y valga mencionar además, este empréstito fue dictaminado unánimemente en la Comisión de Hacendarios, con 11 diputados y diputadas en esa comisión, entre los cuales está el diputado Harlan Hoppelman Páez, que votó afirmativamente. Además, porque generó algún nivel de confianza importante que sí se establecieron algunos candados en este empréstito. Se estableció claramente que solo podía ir dirigido a sustituir deuda. Es decir, que no puede ser utilizado para nuevo gasto. Eso queda explícito en la letra del proyecto. También se estableció lo correspondiente a la caja, se establecieron las rendiciones de cuentas que se le suelen poner a esto y además con toda la claridad cuál era la forma de incluir los recursos en el presupuesto. Esta plata no se puede utilizar, y esto se lo puede preguntar a la Contralora de la República, no se puede utilizar para otros fines que no sean los que están explícitamente mencionados en el proyecto, que es precisamente esto, cambiar deuda cara por deuda barata. No hay aumento del gasto, sino que habría aumento del gasto de rechazarse, porque nos obliga entonces a mantenernos gastando intereses mucho más altos en el mercado local, en perjuicio del bolsillo de las y los costarricenses, y compitiendo además el Estado con las personas que necesitan endeudamiento en lo local con la disponibilidad de recursos que hay, lo cual también ejerce presión sobre las tasas de las personas que buscan préstamos bancarios. Vamos a ver si don Jonathan nos escucha y sobre todo si le escuchamos. Don Jonathan. ¿Escuchan ahora sí? Ahora sí, perfecto. Don Jonathan, yo quería poner en el tapete otro tema. Bueno, siempre obviamente relacionado con esto. Hace un mes aproximadamente, poco más de un mes, el gobierno el Poder Ejecutivo envió una carta y se ha reiterado también en las últimas semanas que es necesario aprobar esto pronto porque también está en la mira otra negociación con el Fondo Monetario Internacional ya por más de 2.500 millones de dólares. Y que si no se apura o no se hace esta aprobación, podría afectar esas negociaciones que se están dando. ¿Qué piensa? A ver, no solo el encadenamiento de préstamos depende el asunto de los 2.500 millones del nuevo crédito del Fondo Monetario, sino que el mismo Rodrigo Cubero hoy en el evento de la Academia Centroamericana dijo que también depende del de 200 millones del Banco Mundial, del de 300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, del de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y unos 150 millones de la Alianza Francesa. Es decir, la emergencia y la urgencia de ellos no es porque necesariamente lo ocupen ya, sino que depende para todo lo demás. Con mayor razón debería existir transparencia, con mayor razón deberían de venir más claras las informaciones. Esa carta la dimos a conocer varios diputados porque la logramos obtener y ellos no la habían hecho pública, ya la habían mandado, la habían firmado, todo el mundo sabía en el gobierno y en la asamblea no teníamos conocimiento de ella. Y eso
es lo que nosotros no nos gusta, lo que hemos dicho en el plenario, la oposición que ve con racionalidad este tema y se dedica a estudiarlo a fondo. Y es que no ponen todas las cartas sobre la mesa, Rodolfo. No sabemos cuál es la ruta para cercenar, quitarle, cortar, recortar, como quieran decirle, el presupuesto nacional que está tan ampliamente pues crecido y que ha aumentado sustancialmente desde que el Partido de Acción Ciudadana entró con el PES, que se ha inflado sustancialmente más de un 19%. Me parece que son detalles, son elementos que tienen que quedar pues totalmente sobre la mesa y ver el detalle de lo que son las tasas específicas que se están cobrando, porque acá tengo otra información que lo que se señala es que es diferente la tasa efectiva a la tasa corriente, que es la que en un momento se está mencionando, pero la tasa efectiva es la que nos va a costar más caro y esa es la que nosotros estamos poniendo sobre la mesa que hay que analizar, porque si la comparamos con lo que en este momento Costa Rica paga, la diferencia no es tanta. Entonces hay que ver exactamente esos candados, porque ya con los eurobonos, por ejemplo, que urgían, que Costa Rica se estaba quemando, que era necesarísimo que se aprobaran los 1.500 millones del 2018 y el 2019, pues se aprobaron con todos los sellos y con todas las cláusulas y todos los candados, y hasta hace 2 meses se terminaron de gastar porque esa urgencia no era tal, los tuvieron parqueados ganando intereses en el Banco Central y al final de cuentas se usaron para algo diferente a lo que originalmente pues estaba estipulado, relacionado pero diferente al fin y al cabo. Entonces esos candados que menciona la diputada no son tales al final de cuentas a la hora de ejecutar, porque o no lo hacen rápido o lo hacen a su manera o no mandan informes, y al final de cuentas los tomadores de decisión, que somos 57 diputados y no solo los que se ocupan ellos para sacar el número cabalístico de los 38, que es el que el PAC siempre busca, o de los 29, que es el PAC siempre busca, sino que somos 57, y es ahí en donde no ponen toda la información para que sepamos. Además, yo dudaría que los aliados del Partido de Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa tengan todos los datos que se ocupan para tomar una decisión completa, absoluta y también responsable, porque es ahí en donde nosotros hemos puesto el dedo en la llaga. Si la tienen, compártala, que aquí estamos todos para sacar a Costa Rica adelante, y Costa Rica somos todos, no solo una pequeña parte, todos. Don Pablo, nada más, antes de darle la oportunidad a don Pablo, mucha gente nos está escribiendo de todo tipo de comentarios y algunas preguntas, nada más voy a leer una en este momento. Por ejemplo, dice don Gustavo Macís Berrocal: ¿qué tan cierto es que el Fondo Monetario Internacional exige subir el IVA como garantía para el pago del mismo? Ya en otras oportunidades se ha tocado el tema, pero lo aprovecho. Entiendo que, digamos, estos elementos todavía no han estado en discusión, o usted me corrige, don Pablo. El tema aquí, Rodolfo, son dos. Es un tema de cómo podemos priorizar, y creo, Laura, que, y se lo digo aquí, como se lo he dicho a varios personeros del gobierno que me han llamado, es importante que prioricemos empleo público al estilo como se negoció OCDE, los proyectos de OCDE, con gente ahí metida, con el equipo económico ayudando, con los asesores de los diputados y diputadas, y que aceleremos el paso y lo concretemos prontamente. No puede ser que estemos al paso de tortuga y en el jugando de juego ping-pong ahí para allá, un texto sí y otro no, y tal, y que incluso los mismos ministros no tengan una, digamos, línea clara en cuanto al tema. Me parece que es un asunto que tampoco está como allá pegado en el cielo. Es decir, eso sería una gran señal de la Asamblea Legislativa y además cumplir un compromiso que ya teníamos adquirido desde antes, y por eso señalo eso como una de las cosas que son importantes. Y lo otro, Rodolfo, andan runrunes, y yo le pido aquí más bien a la diputada Guido que nos lo aclare, de que ya existe un borrador de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que implica un aumento temporal de algunos impuestos. Yo quiero decirles que en ese escenario no tendrán mi voto. Yo no estoy dispuesto a aumentar ni siquiera temporalmente ese run, ¿dónde se escucha, don Pablo? Bueno, han circulado algunos chats, en algunos chats, y me han enviado ciudadanos mensajes a mi celular en ese sentido.
Se lo he preguntado, ayer se lo pregunté a don Rodrigo Cubero y me lo negó, se lo pregunté al ministro de la Presidencia y me lo negó, pero lo cierto es el principio aquí es si hay una propensión a pensar que vamos a aumentar impuestos temporalmente, entonces yo lo quiero dejar claro desde ya, porque este es el primer paso para el negocio grande, para la negociación grande con el fondo. Y si dentro de las cosas que se están preestableciendo es un aumento de impuestos, pues quiero dejarlo muy claro. Yo no voy a votar ninguno de esos, y entonces que quede claro que en esta discusión, que es el primer paso para el otro, no después nos metan en un embudo de que como ya aceptamos el otro también hay que aceptarlo. Doña Laura. Sí, vamos a ver, digamos, un chat o la expectativa o la especulación, mejor dicho, de algunas personas, pues no configura información fidedigna, ¿verdad? Pero ante la pregunta, pues quiero dejarlo con absoluta claridad. Y está así comprendido en el expediente que estamos discutiendo el préstamo actual en trámite de la Asamblea. La llave para iniciar la negociación con el fondo es este proyecto que está en trámite. Y esa conversación no empieza a establecer ni condicionamientos ni rutas eventuales hasta que no haya pues ese paso al frente con respecto a las primeras muestras de intenciones del país de comprometerse en una ruta de responsabilidad que le permita salir de este atolladero en el que está metido. Ahora bien, el proceso del diálogo es un proceso que sí o sí va a involucrar a todas las fuerzas políticas, porque necesariamente pasa por la Asamblea Legislativa cualquiera de las acciones. El fondo no viene a decirle a Costa Rica, haga esto o haga aquello. El fondo lo que le viene a decir a Costa Rica es, su problema representa determinado porcentaje del Producto Interno Bruto. Y aquí hay un catálogo de posibilidades de los cuales ustedes pueden determinar cuáles son las que son más accesibles para su realidad país. Pero de nada sirve, por ejemplo, que nosotros vayamos a comprometernos con medidas que son simplemente insostenibles para nuestra realidad. Por ejemplo, aquí una opción que podría plantear alguno es tiremos el IVA al 18%. Eso no va a tener el apoyo de nadie, ni de la fracción oficialista, ni del propio gobierno, tampoco de la oposición. Entonces, esto es un diálogo que se construye en colectivo, no es una cosa que viene prefabricada para que la gente diga que sí o que no de una vez. Esto es algo que vamos a tener que ir viendo un proceso y por eso se ha hecho una convocatoria abierta también para hacer aportes en un proceso de diálogo. Pero el proceso formal con el fondo, y así está establecido en los documentos que acompañan el trámite de este expediente, que es el préstamo que estamos conociendo, inicia una vez procedido a el trámite o concluido el trámite del empréstito, no antes. Y lo que hay es, ante la incertidumbre, pues se genera un ambiente donde hay especulación, pero de esa especulación no podemos tomarla como información para la toma de decisiones. Y aquí, si me permite, Rodolfo, nada más quisiera decir algo que me parece muy importante. Costa Rica está en una situación frágil en términos económicos. Nos está observando el mundo. Esto que se decía ahora de que esta señal de confianza de aprobar el empréstito con el fondo que está en trámite actualmente, está siendo observado por el BID y por el CAF para eventuales empréstitos también con ellos. Eso es cierto, pero así nos está viendo todo el mundo. Así nos están viendo los agentes económicos, las calificadoras de riesgo. El comportamiento de la Asamblea Legislativa también tiene un peso en el ambiente de incertidumbre que se crea. Yo respeto y recibo totalmente los reclamos que están dirigidos a llamar a un diálogo, a llamar a una mesa de construcción que convoque de forma amplia a los actores. Lo que no acepto es cuando se colocan informaciones falsas como de que es un 20% de comisión o que hay una tasa que no nos determinan cuál es o que es que los datos no son exactos, porque aquí nadie en el trámite de comisión dijo que le faltaba información, ni siquiera Nueva República. Ahí todos tuvimos la misma información y consta en el expediente toda la amplitud con la que se dio este debate y toda la amplitud con la que se fueron aclarando todas las dudas, pero además está acompañado por una vasta documentación que precisa con toda claridad
todos los aspectos relacionados a las condiciones bajo las cuales se dio la negociación del empréstito. Y esto va a ser ley de la República. Solo es vinculante lo que explícitamente dice el documento. No queda vinculante algo que simplemente se especula o se imagina. Eso no puede ser parte de un acuerdo que va a ser aprobado por ley de la República, que es el contexto de los 504 millones de dólares que nos ofrecen préstamo en condiciones blandas el fondo. Bien, se nos está acabando el tiempo, así las cosas. Voy a pedirle a los tres que tengan una participación de 2 minutos como máximo. Aquí lo vamos a controlar, a registrar. Máximo 2 minutos a manera de conclusión ya acerca del tema que hemos estado conversando este viernes. Empezamos con don Jonathan. Gracias, Rodolfo. Lo que quiero decir a los costarricenses son cosas muy puntuales y muy precisas. El Fondo Monetario ha tenido al menos ya más de 4 reuniones con el jerarca y las autoridades del Ministerio de Hacienda para investigar las condiciones en las cuales se va a estar llevando a cabo los 2.200, 2.500 millones del nuevo préstamo. Eso ya ha pasado y el ministro aceptó haber estado en al menos 1 y tenemos conocimiento de que ha estado por lo menos 2 o 3. También tenemos que aclarar puntos específicos. En los documentos que sabemos que existen ya escritos, sí se contempla la posibilidad de aumentar impuestos ante la no aceptación del gobierno de rebajar el gasto público, el dinero con el que gasta. Y eso es una realidad y eso es algo que no se puede evitar. Si no se gasta, hay que ampliar la forma en que se recolecta el dinero y eso es solo con más impuestos. Otro detalle más, la información que estaba dando Pablo Heriberto sobre la forma de sacar proyectos sensibles adelante. La Comisión OCDE fue esencial en eso. Tuvimos un taller de 16 meses donde sacamos 14 proyectos de ley y desde la presidencia puedo certificar que el modelo perfecto está implementándose en la Asamblea Legislativa, que es todos juntos trabajando, no unos ocultando y los otros tratando de averiguar la información. Por lo tanto, ese es un modelo que perfectamente se pueden sumar para que todo Costa Rica sepa que se está haciendo las cosas transparentemente, como lo hicimos en la comisión de la OCDE. Y en resumen, este préstamo no está listo, este préstamo hay cosas que depurar y en la comisión, en tan pocos días que se tuvo que ver ese préstamo, pues nosotros también tenemos el derecho de seguir investigando. Bien, don Pablo. Sí, de seguir ahondando en información, por lo tanto, decir que eso no se puede abordar. Yo sí considero que es importante dejar muy claro mi posición. Yo no tengo dudas con el préstamo. Yo lo que estoy es aprovechando el momento para decirlo pendiente y hacer un llamado a que hagamos un esfuerzo para que sí, Laura, yo coincido, nos están viendo los demás entes multilaterales, pero no solo de prestado podemos vivir en el país. Necesitamos sacar la tarea en cuanto a qué podemos recortar más, hacer ese estudio fuerte, sesudo, meter a gente a colaborar, sacar empleo público, mover y priorizar los proyectos de ley que tienen posibilidades de reactivar la economía, de brindarle posibilidades a los costarricenses para que entonces enviemos un mensaje de confianza no solo a los multilaterales, a los costarricenses, a los que van a pagar este empréstito, de que sí vamos a poder permitirle trabajar y transitar libremente y poder pulsearla, claro, con todas las medidas sanitarias. Eso yo lo tengo claro y lo tiene claro el mundo. Estamos en un momento de pandemia en la que nadie pone en discusión que está en juego la vida, pero para eso ya hay medidas sanitarias adecuadas y me parece que en lo sustancial debemos de encaminar a hacer esos trabajos en paralelo de credibilidad y no solo enfocarnos en rellenar los huecos o solo sustituir el discurso o dejar los compromisos de lado de eficiencia y mejora en la calidad del gasto y en la reforma del Estado. Creo que esos retos son adicionales. Yo, insisto, no tengo dudas del empréstito, pero me parece que el momento político, la discusión en la que está el país, en la coyuntura que está, es necesario que este debate se tenga en mesas paralelas. Bien, doña Laura. Coincido plenamente con el diputado Abarca en que hay que hacer un esfuerzo en el lado del gasto. Absolutamente de acuerdo. Que empleo público es fundamental, totalmente.
Añado a ello el proyecto de anualidades, que es urgente que salga en este contexto. Añado a ello también el proyecto de Hacienda Digital, que le genera un ahorro significativo al Estado, reduciendo ineficiencias y combatiendo la evasión fiscal y también la elusión fiscal. Añado a ello también que tenemos la posibilidad de gestionar por la parte del gasto la eficiencia de dónde está colocada hoy la deuda. No solo pensando en que sí hay que gastar menos, sí, pero todavía gastando menos seguimos necesitando deuda y parte de nuestro gasto son los intereses de la deuda. Y les pongo aquí este dato: la tasa promedio de la deuda en colones en junio fue de 6.91% y en dólares de 5.03%, que son bajas para el histórico. En cambio, con el Fondo Monetario Internacional y el empréstito que está en trámite, recibimos recursos a 1.55%. Con el Fondo Monetario pagamos $15,500 por cada millón, mientras que en el mercado de deuda usual, que es el local, pagamos $50,300 por cada millón. Esa es la diferencia abismal que hay. Lo que es absolutamente inconsecuente. Es decir, sí, es que hay que reducir el gasto, pero voy en contra de un empréstito que reduce el gasto en la gestión de intereses. Eso es cobrarle a la ciudadanía 100,000 millones de colones por un discurso vacío e insostenible en términos de consecuencia y realismo con los datos que son los que están aquí planteados. Doña Laura, don Pablo, don Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en profundidad este viernes para analizar este tema del cual vamos a estar muy pendientes en los próximos días, lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Gracias de verdad a los tres. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bien, y gracias a ustedes también que nos acompañaron en esta transmisión. Les recuerdo, este programa se va a repetir en estas mismas plataformas a las 8 de la noche de este viernes y también va a poder repasarlo en el micrositio de En Profundidad en teletica.com. Usted ingresa a la página, busca en programas, va a encontrar entre todos los programas que hay ahí uno que dice En Profundidad. Ahí puede repasar lo que hemos conversado este viernes y ver otros programas que hemos presentado acá en otras oportunidades. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega. Hasta entonces.